Unidad número 11, accidentología. Daños y estado del vehículo. Daños y estado del vehículo. ¿Cómo ocurrió el accidente? Partiendo de la posición inicial de cada uno de los vehículos. Circunstancia normal antes de iniciarse el suceso. Pasando por cada uno de los momentos hasta llegar a la posición de conflicto y posteriormente a la posición final. Se realizarán estudios de cinemática y dinámica al caso concreto. Podemos determinar de dos vehículos que tienen la colisión en la parte frontal y totalmente simétrica, ambos, que fue un choque frontal, observando siempre las líneas de fuerza. Luego tenemos que buscar indicios en la calzada o en la vía, la invasión de carril de alguno de los vehículos, o ambos circulaban por el centro de la calzada. La posición de conflicto determina esa posición. ¿Por qué ocurrió el accidente? Si hubo invasión de carril de parte de un vehículo, hay que averiguar ahora las causas del accidente, inmediatas como inmediatas. El comportamiento, la conducción, acto o negligencia, que fue la causa, y qué motivó que uno de los vehículos invadiera a la izquierda, efecto, y se produjera el accidente. Relación vehículo-causa. Pueden ser debidas al hombre, a la vía o a su ambiente o al vehículo. Hay que preguntarse si hay algún defecto en los vehículos que haya contribuido como causa inmediata o inmediata a la producción del accidente. ¿Se reventó alguna rueda? ¿El vehículo quedó sin freno? Se prevé un informe mecánico. Hay que observar qué daños se han producido como consecuencia del accidente, no confundirlos con algunos viejos. Se describe mediante fotografías, desde las proyecciones de los ejes longitudinales y transversales del vehículo, o paralelamente a estos. Clases de averías y daños en los vehículos, según Baker. Daños antes del accidente pero no contribuyen al accidente. En accesorios que no funcionaban en el momento del accidente, como faros, pero durante la luz durante de día. Y los tenemos precediendo y contribuyendo al accidente. La rotura de la suspensión de una rueda neumático desinflado, incendio, averías intencionales. Durante la colisión pueden ser abolladuras, cristal roto, partes arrugadas y neumáticos pinchados. Todo esto puede revelar algo acerca de cómo ocurrió el accidente. Después del choque y antes de la posición final, puede ser la misma clase de daños que durante la colisión. Puede ocurrir que haya una segunda colisión, entonces también nos sirve y nos aporta datos. En la escena posterior del accidente, daños recibidos por maniobras de salvamiento, recuperación del vehículo, incendio, vandalismo o robo. No revela nada del accidente. Durante la retirada y almacenamiento del vehículo, partes separadas o dobladas por motivo de remolque y partes rotas y dobladas por el levantamiento o acarreo. Puede excluir escoriaciones en la infraestructura o daños de neumáticos desinflados. Esto no revela nada del accidente, porque pasó después que lo acarrearon. Interesa el tercer y cuarto punto de la lista. Reconocimiento del vehículo. Observación inicial. Empieza en el momento en que se ve por primera vez, una mirada puede ser captada a la situación general. Observar la posición y los daños visibles de los vehículos implicados. Hay que fijarse si funcionan las luces, si ha sufrido el vehículo modificaciones a su posición final, aparte de los neumáticos, si hubo alguna otra parte del vehículo que tuviera contacto con el suelo, si hubo algún neumático desinflado, en qué posición se halla la palanca de cambio en marchas, qué velocidad marca el velocímetro de los vehículos, en qué posición están los interruptores de alumbrado y señalización de los vehículos, qué datos refleja el disco diagrama del tacógrafo de los vehículos obligados a llevarlo instalados, recójalo y consérvelo para utilizarlo. Esto puede generar preguntas para después hacérselo a los testigos. La imagen visual también sirve para la reconstrucción del accidente, para buscar una hipótesis. El reconocimiento final es el estudio final del vehículo. Es una ampliación organizada, más pausada y atenta al reconocimiento preliminar. En este posterior examen hay que llegar a una conclusión. Durante el examen final puede haber interrupciones debido a la orientación que dan los testigos en sus manifestaciones, las propias observaciones en el lugar del accidente, importantes pistas observadas en el reconocimiento preliminar. Hay que comprobar las declaraciones de los testigos, por lo que respecta al estado y el funcionamiento del vehículo. Deben comprobarse mediante una observación de primera mano del vehículo, o mediante el reconocimiento mecánico, a solicitud del informe pericial. Puede ser que se necesite un examen final adicional para buscar ciertos daños o circunstancias específicas que puedan confirmar, desacreditar alguna teoría de cómo hipótesis del tipo del accidente o por qué hipótesis sobre las causas del accidente ocurrió, o tomar fotografías o apartar alguna pieza del vehículo como prueba en el juicio. Hay que tomar precauciones para que el que tenga el vehículo a resguardo no le haga ninguna reparación ni ningún cambio.
Reconocimiento tardío. A veces no se llega a tiempo para reconocer el vehículo en la escena. Puede suceder que las circunstancias impidan examinar el vehículo durante días y semanas. Además, hay que considerar la posibilidad de otros daños ocasionados en el vehículo al ser apartado de la escena y remolcado. Hay que enterarse bien de las condiciones del vehículo después del accidente. La autoridad del reconocimiento la hace un perito mecánico o el mismo perito accidentológico. Deducción por los daños de cómo ocurrió el accidente. Examen de desperfectos. Es necesario tener datos sobre lo que fundamentar su convicción acerca del punto inicial y ángulo de colisión justo antes del contacto, dirección de fuerza, posición en el momento culminante y el movimiento de los vehículos respecto de uno con otro durante la colisión. Se debe hacer un apareamiento de los daños del vehículo de uno con otro. Las posibles velocidades se podrán calcular por métodos analíticos y deductivos de la aplicación del principio de dinámica. Huellas de pintura o de goma del neumático en otro vehículo identifican las exactas partes afectadas y van de la mano con el ángulo de colisión y el punto máxima violencia. Punto de colisión inicial y dirección de la fuerza, FPI. Por los daños se puede deducir de ordinario la dirección de la fuerza principal de impacto, que los provocó de un modo muy aproximado. Fuente para esta información son los daños de la parte específica como parachoques, guardafangos, guardabarros, puertas, cristales, ejes, ruedas, suspensiones y motor, los cortes de los neumáticos, distorsión de la armadura y lesiones de los pasajeros. Determinación de la violencia del impacto. Cuando se conozca la posición de los vehículos en el momento crítico máximo, se puede deducir el ángulo de colisión y el punto del primer contacto para cada vehículo. Se deben buscar pruebas de movimiento durante el contacto de ambos vehículos. Rayas, tiznaduras, estrías determinan la posición de los vehículos cuando termina la colisión. Muchas veces conviene medir la distancia desde el suelo hasta el desperfecto, su altura, para poder compararlo con la altura del bastidor de un camión o un vehículo alto u otro objeto golpeado. Esto ayuda cuando son más de dos vehículos intervinientes en la colisión. Señales de calzada. Cuando hay muescas, estrías o embarraduras en la calzada, observe atentamente a los vehículos las partes que lo marcaron. Las partes que marcan las estrías están desgastadas o pulidas por el roce y pueden doblarse si se sobresalen, como extremos de pernos. Si se inspecciona inmediatamente después del accidente, estas piezas van a estar relucientes por la fricción. Cuando se encuentre la parte que que dejó la marca, tome la medida para hermanarla con la media de la marca de la estría de la calzada. La hierba prendida entre el neumático y la llanta indica que la rueda sufrió algún movimiento oblicuo muy violento sobre la cuneta con la suficiente violenta para separar momentáneamente el neumático de la llanta. Puedo encontrar un ancho surco en el césped. El neumático sin cámara raras veces muestra hierbas prendidas. El neumático cuando pierde un poco de aire se destalona, pero suelta aire y no se junta al pasto. Un neumático sin cámara es mucho más fácil que pierda su aire a consecuencia de un violento empuje de costado durante o después de la colisión a causa de un fallo anterior.